Estamos muy bien. Bueno, am, en la clase de hoy vamos a profundizar un poco más sobre la ley de Coulomb que vimos en la clase anterior. Hablamos un poco sobre la forma de la ecuación. Vimos que la forma aplica para parejas de cargas en las cuales con la cual puedo medir la fuerza de atracción o repulsión que hay entre ellas. El- la constante eléctrica K sub E, pues la puedo aproximar a 9 por 10 a la 9. Y la otra cosa importante sobre esta ecuación es que tiene una naturaleza radial. O sea, es decir, siempre va en la dirección de la línea que une a las dos cargas. Esa es una característica similar a la de la fuerza gravitacional. Vamos a hacer dos problemas. El primero es del libro de Resnick. Si mal no recuerdo, es el capítulo 27. Y el problema 27.5, el cual me plantea dos situaciones. Una, la de la figura de la izquierda, la A, donde tengo dos cargas idénticas que están a una distancia D. Y en el segundo inciso, pues tengo las mismas dos cargas anteriores y agrego una tercera carga, de manera que se forma entre ellas un triángulo equilátero, como se ve en la figura del inciso B, donde las distancias, pues, entre ellas son la misma y además las cargas son idénticas, ¿no? Se pueden ver en el enunciado que me pide que encuentre el valor de la fuerza eléctrica que actúa sobre la carga 1 en ambos casos. La diferencia es que en el inciso A nosotros tenemos una sola carga y en el inciso B tenemos dos cargas. Todas las cargas son iguales, tanto en magnitud como en signo. Pero si se fijan, aquí los valores de carga se denotan por este microcolumn, ¿no? Estos son los prefijos del sistema internacional. Usualmente nosotros vamos a trabajar con el prefijo mili, que es familiar para ustedes, significa por 10 a la menos 3. También vamos a trabajar con micro, significa por 10 a la menos 6. Y con nano, que es del orden de 10 a la 9. Usualmente las cargas con las que vamos a trabajar son cargas extremadamente pequeñas y entonces se utilizan los prefijos del sistema internacional para hacer la notación más compacta. Entonces, vamos a ir por cada inciso. En el inciso A, pues tenemos la figura que se muestra aquí en pantalla. Voy a cortar la imagen para escribir sobre ella. La vamos a hacer más grande. Ok, siempre en un problema de ley de Coulomb, nosotros andamos buscando la fuerza sobre una determinada carga que ejerce otra u otras cargas sobre ella, ¿no? Entonces esa fuerza resultante, si se trata de una sola carga, pues bueno, puedo aplicar directamente la pura ecuación de la ley de Coulomb. Mientras que si se trata de más de dos o más cargas, entonces tengo que aplicar el principio de superposición. Entonces lo que nosotros hacemos es plantear un sistema de referencia sobre la carga que queremos calcular la fuerza. Ese sistema de referencia va a ser fijo en esa carga, es decir, aquí tendría el eje Y y aquí tendría el eje X. Entonces, los datos que yo conozco es que la carga 1 es igual que la carga 2 y son de 21.3 microcoulomb. Positivo 21.3 por 10 a la menos 6
columns y que la distancia que la separa es de 1.52 metros. Bueno, entonces, una vez tengo los datos, tengo mi referencia, o sea, mi carga de referencia, lo que hago es dibujar la flecha del vector de fuerza que ejerce la otra carga sobre esa carga de referencia. Vamos a dibujarlo aquí en color azul. Entonces la carga 2 sobre la carga 1 ejerce una fuerza de repulsión, que son del mismo signo. Y una repulsión se representa como una fuerza que tiende a separar las dos cargas en la dirección radial, o sea, en la dirección de la línea que las une. Esta sería la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la 1. O sea, voy a usar la misma nomenclatura que vimos ayer, ¿verdad? Esa va a ser siempre. El primer subíndice representa la carga que está ejerciendo la fuerza y la carga, el segundo subíndice representa la carga que está sintiendo esa fuerza. Entonces F21. Bueno, entonces puedo escribir ya la expresión usando la ley de Coulomb, sería F21 voy a escribir la constante eléctrica, ¿no? Más compacto, por la multiplicación de las cargas, o sea, la carga 2 por la carga 1 entre la separación de la carga 2 a 1 al cuadrado. Y aquí, si se acuerdan, iba un vector R unitario, pero como ya yo he definido un sistema de referencia, entonces note que la fuerza de F21 va dirigida exactamente en la dirección de las Y. En la dirección de las Y. Entonces, eh, que en la fórmula general haya puesto R no significa que voy a trabajar con coordenadas esféricas, no, simplemente que va en el radio. Acuérdese que el radio se mide desde el centro hacia afuera en una esfera. Entonces, en este caso, imagínense que la carga 2 es el centro de la esfera y la carga 1 está en la superficie de la esfera. Entonces, el vector radial va en esa dirección de la flecha azul que tengo en pantalla. Bueno, entonces aquí es muy fácil porque solo tengo dos cargas, entonces nada más sustituir y ya tengo mi respuesta. Bueno, F21 sería la constante eléctrica, que es 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, por la multiplicación de las cargas, pero las cargas son iguales al cuadrado. Aquí la ventaja es que las dos cargas son del mismo signo, entonces cuando yo multiplico Q2 por Q1, pues me da ya sea Q1 al cuadrado o Q2 al cuadrado. Pero imagine que nosotros tenemos una carga positiva y la otra negativa. Entonces eso me daría más por menos, me daría un menos, ¿no? Entonces siempre nosotros no vamos a incluir el signo de las cargas cuando ya estamos haciendo la sustitución de los datos en la ecuación, sino que el signo de la carga yo ya lo he definido del momento que dibujé ese vector de color azul. Si se fija, yo le dije, la fuerza es de repulsión porque la carga 1 y la carga 2 tienen el mismo signo. Si hubiera sido al contrario, si una de las cargas fuera negativa, entonces la fuerza iría hacia abajo. Entonces yo ya estaría incluyendo y me hubiera quedado el vector aquí, me hubiera quedado menos y unitario, no me hubiera quedado más y unitario. Entonces yo ya ahí, desde ese momento, estoy incluyendo los signos de las cargas. Entonces cuando ya sustituyo en la ecuación, ya no pongo el signo, porque entonces estaría planteando una contradicción. Y esto dividido entre la separación que hay entre las cargas, que es 1.52 metros al cuadrado. Y esto va en la dirección de Y. ¿Cuánto le da? 1.76. Sí, Ok, 1.76. Muy bien, entonces el inciso A es muy fácil. No espere un problema como el inciso A en el examen.
demasiado fácil, prácticamente solo es sustituir datos en la forma. Ahora sí espere un problema como el que se plantea en el inciso B. Continuación. Entonces, ahora lo que se hace es que a la derecha de estas dos cargas se coloca una tercera carga de manera que se forme una configuración en forma de triángulo equilátero entre ellas. Entonces, ahora tengo un problema porque la ley de Coulomb solo se plantea para parejas de cargas y en este caso puedo formar yo dos diferentes parejas, que es la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la 1 y la que ejerce la carga 3 sobre la carga 1. Entonces, lo que hago es aplicar lo que se conoce como el principio de superposición. Principio de superposición. Entonces, el principio de superposición me plantea que si yo quiero encontrar la fuerza neta sobre una carga de referencia, entonces debo de realizar la sumatoria vectorial de la fuerza que ejerce cada una de las cargas sobre mi carga de referencia, donde I va desde 1 hasta n, o sea, hasta el número total de cargas. Obviamente que ahí no va a ir la misma carga. Si yo he definido que la carga 1 es la carga de referencia, entonces el subíndice empieza en 2. No va a poner la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la 1. No tiene sentido. Entonces hay que tener cuidado con esa sumatoria. Y la otra, que es mencionar aquí que esta sumatoria es una sumatoria vectorial. Una sumatoria vectorial. Porque estoy tratando con fuerzas y las fuerzas son vectores. Entonces ayer ya les adelanté que había que repasar un poco sobre suma de vectores, precisamente por esto. Ese es el principio que vamos a utilizar, el principio de superposición. Bueno, entonces voy a poner otra vez la figura aquí, a cortarla, ya la del inciso B, ya para dejar únicamente la parte que nos interesa. Igual la vamos a hacer más grande para dibujar sobre ella. Bueno, entonces me están pidiendo la fuerza que ejerce, la fuerza total o resultante que hay sobre la carga 1. Como les mencioné anteriormente, lo que debo de hacer es fijar un sistema de referencia centrado en la carga 1. Entonces otra vez aquí, fijo un sistema de referencia y aquí tengo, pues, sí. Entonces ahora lo que debo de hacer es dibujar los vectores de fuerza de cada una de las cargas sobre la carga 1. Entonces, la de la carga 2 es la misma que ya calculamos anteriormente. O sea, siempre va a estar aquí presente y es la fuerza F21. Lo que ahora hay una fuerza extra, que es la que va a ejercer la carga 3 sobre la carga 1. Pero en el problema me dicen que la carga 3 es igual que la carga 1 y la carga 2. O sea, son idénticas. Otra vez, aquí lo voy a escribir, la carga 1 es igual que la carga 2, igual que la carga 3, y es positivo que 21.3 microcoulombs. Y la distancia D sigue siendo 1.52 metros. Entonces, la carga 3 sobre la carga 1 también ejerce una fuerza de repulsión porque son de mismo signo. Pues la repulsión iría, o el vector de fuerza de repulsión vendría aquí. Recuerde que siempre en la línea que une las cargas. Entonces esta sería F31. Ok, lo que tengo que hacer es encontrar, vamos a aplicar el principio de superposición aquí para este caso, la fuerza neta
sobre la carga 1, y eso ha de ser la fuerza F21 más la fuerza F31. Entonces recuerde que lo que tengo que hacer es una sumatoria vectorial, y para hacer una sumatoria vectorial debo de descomponer los vectores F21 y F31 en sus componentes X y Y. Pero para descomponer un vector, sus componentes X y Y, necesito tener la magnitud y la dirección de cada vector. Entonces, ese es el primer requisito, ¿no? Entonces, magnitud y dirección de los vectores. Ok, ¿cómo calculo entonces la magnitud del vector F21? F21 pues va a ser la constante eléctrica por la carga 2 por la carga 1 entre la separación 2, 1 al cuadrado. Eso ya lo calculamos, ¿no? Lo hicimos en el problema anterior, en el inciso anterior nos dio 1.56. Así que de una vez, 1.76 newtons, ¿no? Ya lo sabemos. ¿Y qué pasa con F31? K sub E, Q3, Q1, 31 al cuadrado. ¿Y esto qué es igual? A ver si están prestando atención. ¿A qué es igual F31? Sería lo mismo, ¿verdad? Sí, lo mismo. Es lo mismo, correcto. Porque las cargas todas son iguales y las distancias entre ellas son iguales. Entonces sería aquí otra vez 1.76 newtons, ya que aquí puedo decir que Q3 es igual a Q2, ¿no? Entonces puede ser el mismo cálculo de arriba. Y lo mismo aquí con esta, ¿no? R31 es igual a R21. Entonces, dan lo mismo. Entonces ya tengo la magnitud de ambos vectores. Ya tengo la magnitud. Ahora necesito calcular la dirección. La dirección son los ángulos con respecto a, yo personalmente lo hago así y lo recomiendo mucho, ¿no? Siempre los ángulos los mido a partir del origen. Hay algunos que pueden tomar cualquier referencia, pueden tomar el eje Y o el otro eje. O sea, es decir, usted puede tomar este ángulo o todo el ángulo medido desde cero. O sea, yo prefiero tomar el ángulo desde cero porque eso me simplifica el análisis de las componentes. Cuando usted mide el ángulo desde cero, entonces la componente en X va con el coseno y la componente en Y va con eso. O sea, el triángulo que se forma siempre le va a conducir a eso. Mientras que si usted lo toma a partir del eje Y, entonces el ángulo se invierte, la componente en X va con el seno, la componente en Y va con el coseno, y además va a tener que poner manualmente el signo de la componente. Recuerde que en cada cuadrante, pues el signo de cada componente va cambiando. Entonces, por lo tanto, lo que yo recomiendo, por facilidad y para no estar ahí complicándose con todo eso, es tomarlo desde cero. Entonces, aquí tengo dos ángulos. Tengo uno, que es este de acá, es el teta 31. ¿Cuánto será teta 31? Vamos a ver si están prestando atención. 150 grados. 150 grados. Bueno, ¿por qué, Eric? Cuéntele a sus compañeros por qué 150 grados. Porque es un triángulo equilátero, entonces los ángulos miden 60 y el opuesto es 60 y le sumas los 90 del primer cuadrante. Correcto, ¿no? Es un triángulo equilátero, los ángulos internos son 60 grados. Entonces, por lo tanto, aquí en esta parte son 60 grados, más los 90, pues son 150. Y el otro ángulo, que es el ángulo teta 21, ¿cuánto es? ¿Cuánto es teta 21? ¿A qué ángulo está el vector F21? 90 grados. 90 grados. Correcto. Entonces, anoto adicionalmente esos dos vectores aquí, para tenerlos a mano. Entonces, F21
90 grados. Y teta 31, 150. Entonces ya tengo magnitud y dirección de los vectores. Ahora descompongo, ¿no? Para descomponer un vector, entonces lo escribo en forma de sus componentes. F21 va a ser igual la componente 21 en X más la componente 21 en Y. Eso implica la magnitud de F21, que ya la calculé, es 1.76, por el coseno del ángulo 21, que es 90, más F21 por el seno del ángulo 21, que es 90. Entonces aquí, esta componente se hace 0, y el seno de 90 se vuelve 1. Por lo tanto, a ver si muevo un poquito esto. Voy a hacer un poco más pequeño. Entonces, esto será, por lo tanto, igual a F21. Aquí me faltó el vector unitario en Y. A eso se reduce la componente en Y, solo a 1.76 en la dirección de Y. Bueno, ahora hago lo mismo para el vector F31. F31 será F31 en X más F31 en Y será igual a F31, que ya vimos que F31 es 1.76 también, por el coseno de 150 grados. Siempre que calculen estos ángulos, yo les recomiendo, bueno, no sé, las calculadoras más nuevas pues ya les dan los resultados en radicales. Pero si no tienen una calculadora de este tipo, entonces tengan a mano un círculo unitario, porque es mejor dar una respuesta en forma radical compacta que dar el decimal, porque se pierden muchas cifras significativas. ¿Cuánto es el coseno de 150? Menos raíz de 3 sobre 2. ¿Ok? Entonces ya hasta en el último paso, cuando ya vaya a sacar la respuesta final del problema, ahí sí ya multiplique lo que es decimalmente raíz de 3 sobre 2. Pero por lo tanto, llévelo así porque así no pierde mucha precisión en su respuesta. Más F21, no, F31, por el seno de 150. ¿Cuánto es el seno de 150? 1/2. 1/2, ¿no? Ok, entonces el vector F31 me va a quedar factor común F31 sobre 2 menos raíz de 3 en X más 1 en Y. Entonces, ahí tengo este vector en X, este es el vector F21 en su componente, escrito en forma de componentes, y este es el F31 en forma de componentes. Entonces ahora, lo que uno hace es que los suma, ¿no? Una forma que puede resultar un poco sencilla es escribirlos en forma vertical, ¿no? Así coloca la componente en X sobre la X, la Y sobre la Y. Entonces F21 sería 0 en X más F21 en Y. F31 entonces sería factor común F31 sobre 2, y aquí menos raíz de 3 en X más Y. Entonces, así usted cuando suma directamente X con X y Y con Y.
Entonces, el resultante, o el F neto, sería F31 sobre 2 por raíz de 3 en X, o sea, es la única componente. Y acá quedaría F21 más F31 sobre 2 en Y. Bueno, entonces ahora sí sustituya todo lo que tiene, ¿no? Entonces sustituye a cada una de las componentes y me dice cuánto le da solo esta parte y luego cuánto le da solo esta parte. Entonces la fuerza neta se nota que está en el segundo cuadrante porque la componente en X va a ser negativa y la componente en Y va a ser positiva. ¿Cuánto da la componente en X? Menos 1.52. Confirmo. Menos 1.52 en X. ¿Y en Y? 2.64. Newtons. ¿Ok? Entonces esa sería la respuesta. Ahora, el problema me dice que calcule la intensidad de la fuerza eléctrica. Entonces, cuando me habla de intensidad, se está refiriendo a la magnitud. Entonces, quiere decir que tengo que calcular la magnitud de esa fuerza. La magnitud de la fuerza sería F neta, ya sin la flecha sobre la F, menos 1.52 newtons al cuadrado, 2.64 newtons al cuadrado. Ok. Y eso da como 3.05 por ahí. Sí. Ok. 3.05 newtons. Ahí está. Entonces, casi siempre en los problemas nos piden la magnitud y la dirección. Entonces, de paso, vamos a calcular la dirección aquí también. Entonces, la dirección, pues sería tangente inverso de 2.64 newtons menos 1.52. Eso va más o menos como menos 60 y algo grados. 60 punto y algo. Siempre la calculadora en grados cuando hagan estos cálculos. Menos 60.06. Vamos a dejarlo en menos 60. Ok, entonces voy a traerme otra vez aquella figura para interpretar el resultado de lo que acabo de obtener. Entonces resulta que si yo hago el sistema de referencia aquí sobre la carga Q1, la fuerza neta va a menos 60. Entonces, precisamente, prácticamente allí mismo donde va la línea que las une. O a ver. No, 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 no. Estoy poniendo mal. No, va más empinado. Porque son 60 negativos. Estoy viendo por aquí. Sí, sí.
Entonces aquí viene F neta y el ángulo que estoy encontrando es un ángulo medido a partir del eje negativo X, menos 60 grados. Negativo, pero obviamente la referencia contraria que nosotros usamos que nosotros hemos empleado en el sistema de coordenadas cartesianas. Y bueno, ese es el proceso que tienen que seguir en este tipo de problemas. Es un proceso un poco largo porque tienen que hacer toda la descomposición y pues se vuelve más largo en la medida que yo le voy agregando más carga. Si yo le agrego otra carga, entonces hace que tenga que descomponer 3 vectores. En general, nosotros pues casi siempre en el examen ponemos solamente un sistema de 3 cargas, porque ya es suficiente. Ya con eso ustedes demuestran que manejan el concepto. Casi nunca se ponen 2 cargas porque como vieron en el inciso A, pues es muy fácil, ¿no? Normalmente nos vamos con 3. Ok. ¿Alguna pregunta? Sí, en este caso se tomó como referencia el eje X para marcar el ángulo. Eh, para, para tomar el otro ángulo, en este caso de 30, ¿cómo se tuviese que haber hecho? El de 30. ¿Cuál de 30? O sea, a la hora de la interpretación del resultado. Ah, el final. Este. Sí, ahí. No, o sea, hay 2 maneras de que usted lo pueda dar como respuesta, ¿verdad? 60 grados negativo, entonces usted le puede poner aquí una aclaración, ¿verdad? Entonces le puede poner medido a partir del eje menos X y le pone horario. O, pues usted dice 180 menos esos 60 y entonces ahora ya me está dando el ángulo medido desde 0, que es como lo hice los demás, ¿no? Que sería el otro ángulo. Entonces, siempre que una de las componentes sea negativa, o sea, es que realmente esta es una fórmula matemática, la de. Entonces, la calculadora, la calculadora, pues obviamente hace el proceso en 2 partes, ¿no? Primero hace la división y de la división saca el tangente inverso. Entonces, la calculadora realmente no sabe si el signo menos proviene del numerador o el denominador. O sea, para ella es un número positivo entre uno negativo es negativo y ya está, ¿verdad? Entonces, queda lo mismo que fuera al contrario, o sea, que la componente y fuera negativa, eso haría que estuviera en cuarto cuadrante más bien. Entonces, la calculadora no sabe interpretar eso. Entonces, ella solo saca el tangente inverso de un número negativo, y el tangente inverso de un número negativo es un número negativo. Entonces, les toca a ustedes identificar exactamente qué significa ese resultado. Si estuviéramos en el cuarto cuadrante, pasaría lo mismo. En el primer cuadrante y en el tercer cuadrante, pues también hay que tener cuidado porque cuando están en el tercer cuadrante quedan menos entre menos, entonces queda más. Entonces la respuesta quedaría como si estuviera en el primer cuadrante. Entonces, por lo tanto, usted también tiene que saber interpretar qué es lo que está ocurriendo ahí. Entonces, por eso, para no perderse, entonces lo que hay que hacer es ver esta fuerza. Esta fuerza es la clave, ¿no? Porque en esa fuerza está dónde está ubicado, ¿no? De acuerdo a los signos de sus componentes. Signo negativo para la componente en X y signo positivo para la componente en Y significa que está en el segundo cuadrante. ¿Ok? ¿Estamos bien? Solo denme un momento, ya vuelvo.
Ok, sigamos. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta sobre este ejercicio? Ok, entonces, bueno, esta vez lo hice en súper detalle, ¿verdad? Porque es la primera vez que vemos esto. Tomen de referencia a este procedimiento como una base para todos los problemas que hagamos de este tipo, porque, bueno, me parece que es una forma muy buena de hacerlo, ¿no? Es una forma en la que voy siguiendo los pasos. Lo único que va a cambiar en cada problema, pues es el inicio, ¿no? Que es donde yo tengo una figura y los vectores pues pueden quedar en cualquier dirección, bajo cualquier ángulo, ¿no? Pero los pasos son los mismos. Primero encontrar la magnitud y dirección de los vectores. Para eso, en este caso se nos facilitó porque las magnitudes son iguales. eh, entonces, eso hizo que no tuviéramos que pasar por ese cálculo. Pero en un problema, normalmente hay que calcular esas dos magnitudes. A veces incluso hay que calcular las distancias entre ellas. Entonces hay que usar un poquito de trigonometría, a veces hay que usar relaciones de triángulos o, o utilizar el teorema de Pitágoras para encontrar alguna distancia, por ejemplo. Lo mismo para los ángulos, a veces hay que utilizar identidades trigonométricas, no identidades, sino más bien las relaciones trigonométricas, seno, coseno o tangente, ¿verdad? Para saber cuál es el ángulo. O sea, a veces eso es lo que se puede complicar, pero de ahí en adelante el procedimiento es el mismo. Descompongo los vectores, después sumo las componentes, encuentro la fuerza neta, después encuentro magnitud y dirección. O sea, el procedimiento es el mismo siempre. Bueno, vamos a ver otro problema que tiene un enfoque un tanto diferente a este, ¿no? Este es del libro de texto. Es el 2115. Entonces me dice que 3 cargas puntuales están en línea. Eso es una gran ventaja. Cuando las cargas están en línea, el problema te facilita de una manera increíble. Porque si las cargas están en línea, significa que los vectores van en el mismo eje, ya sea en la parte positiva o en la parte negativa. Entonces eso pues realmente que es una ventaja muy buena. Tengo- eh, me, me facilita porque no tengo que trabajar con ángulos, que eso es lo más tardado para resolver el problema. Entonces, me dice que tengo una carga 3 que está en el origen, ¿no? Entonces voy a definir un sistema de referencia aquí. Aquí no me dan figura, yo la tengo que hacer. Este es el sistema de referencia. Aquí está el eje Y y aquí está el eje X, ¿no? Hay una carga positiva más 5 nanocoulombs en el origen. Entonces, recuerda la convención de colores. Siempre utilizamos el color rojo para las cargas positivas. Entonces, aquí está la primera carga. Esta es Q3 y está en el origen, o sea, 0,0. Luego tengo una carga Q2 que está en positivo 4. Esta es negativa, ¿no? Entonces, pues la pongo en color azul. Esta es Q2 y está en la coordenada 4,0. Cuidado que son centímetros eso. A la hora de sustituir hay que pasarlo a metros. Y me dice que la carga Q1 está en la mitad entre ellos. Y es como está, pero no me dice nada sobre eso, solo me dice Q1. Me dice si es igual que otra de ellas o si es positiva o es negativa. Entonces la voy a dibujar en color negro. En color negro, porque no sé el signo. Q1. Y está en la coordenada 2,0. O sea, ahí tengo. Vean, están en línea. Eso es una gran ventaja a la hora de trabajar los problemas porque si se fijan los vectores de fuerza, pues como son radiales, entonces van a ir o en positivo X o en negativo X.
Pues el ángulo puede ser o 0 o 180 y no hay componentes en Y. Bueno, me pide la magnitud y el signo de Q1, o sea, cuánto es el valor de carga y cuál es el signo de la carga Q1 si la fuerza neta sobre la carga 3 es igual a 0. Entonces aplico el principio de superposición, el cual me dice que la fuerza neta sobre la carga 3 es la fuerza neta, es la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la 3, más la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la 3, así como lo vi en el problema anterior. Pero me dice que esto es 0. Esto es 0. Entonces, yo solo puedo dibujar la flecha del vector de la fuerza 23, porque sí conozco el signo de esas dos cargas, de la 2 y la 3. Entonces, como veo, la carga 2 es negativa y la carga 3 es positiva, por lo tanto ejerce una fuerza de atracción sobre ella. Entonces el vector vendría aquí. Sería F23. Entonces ya sé que F23 va en la dirección de X. Bueno, de hecho voy a sustituir aquí a un solo, que es F23. Sería la constante eléctrica, la carga 2, carga 3, la distancia entre 2 y 3, y va en la dirección de positivo X. No tiene componente en Y, va así. Entonces me falta aquí, en este espacio, colocar la carga, la fuerza 1, 3, y esto a su vez es igual a 0. Bueno, si somos formales, esto ha de ser 0 en la dirección de X. Pero bueno, no es necesario eso. Bueno, entonces, por lo menos yo sé cómo se escribe la magnitud, ¿no? Yo sé que el vector de fuerza entre la carga 1 y la carga 3 solo tiene dos opciones, o va en la dirección de X positiva o va en la dirección de X negativa, ¿no? Entonces, pero la magnitud siempre será la constante eléctrica, carga 1, carga 3, R13 al cuadrado y en la dirección de X. Entonces, la pregunta aquí es que puede ser más o puede ser menos. ¿Cuál creen ustedes que debe de ser para que la resultante de 0? ¿Qué signo debo poner ahí? Negativo. Tiene que ser negativo, ¿verdad? Porque si las dos son positivas, al sumarlas no me van a dar 0. Entonces, a fuerza, esta carga o esta fuerza tiene que ser negativa. Entonces, lo que implicará, por lo tanto, que el vector de fuerza F31 venga en esta otra dirección. Entonces, obviamente, al sumar esos dos vectores, se pueden anular porque uno es positivo y el otro es negativo. Si ambos fueran hacia la derecha, entonces no se podría porque serían los dos del signo menos 1. Entonces, esta ecuación implica, por lo tanto, una igualdad. Implica que K sub B por Q2 por Q3 entre R2, 3 al cuadrado sea igual a K sub B, Q1, Q2, R12 al cuadrado. Implica esa igualdad. O sea, es decir, paso a sumar al otro lado el primer término, pero además se me cancelan la constante eléctrica y la carga 2. Entonces la ecuación me queda más simple. Bueno, de hecho, ya desde aquí, si se fijan, ya desde este momento, yo ya puedo definir el signo, ¿no? El signo de Q1. ¿Cuál es el signo de Q1? ¿Positivo o negativo? Desde esa segunda línea de la ecuación. ¿De qué signo tiene que ser Q1 para que la flecha de F31 vaya hacia la izquierda?
El mismo que ¿Más o Q3. menos? ¿Cuál? ¿Más o menos? Negativo. No, no puede ser negativo, porque si es El mismo que negativo, para que Q3 se para que anule. se repelan. sí, tiene que ser el mismo de Q3, como dice su compañero, el mismo de Q3, para que exista una repulsión, porque la flecha F31 es una flecha de repulsión, no es una de atracción. Si fuera de atracción, entonces iría en la otra dirección. Entonces aquí ya tengo el signo, que es una de las cosas que me piden, ¿no? Signo más. Bien, entonces aquí con esta segunda ecuación lo que voy a hacer es encontrar cuál es la magnitud. Ya tengo el signo a la magnitud. Entonces despejo de esta ecuación para Q1. Q1 será entonces igual a Q3 por Q3 por R12 al cuadrado. A ver, R23 al cuadrado. O R12 entre R23, ambos al cuadrado. Ahora sustituyo a Q3. No voy a, ojo aquí, ¿verdad? No voy a poner el signo, ¿no? Imagine que Q3 fuera negativo. No voy a poner el signo. Porque el signo, acuérdese que, como les dije en el problema anterior, el signo está incluido ya cuando usted dibuja los vectores. Entonces, por tanto, la ecuación resultante ya tiene incluido el signo. Entonces, ya no se ponen los signos. Entonces, Q3 es 5 nanocoulomb. Entonces, son 5 por 10 a la menos 9 coulombs. Por R12. La distancia que hay entre 1 y 2, ¿cuánto es? 2 centímetros. Permítame, la 1 y 2 puse. No, 1 y 2 no puede estar aquí. Aquí era 3, ¿verdad? Sí, aquí me equivoqué. Sí. Disculpen. Aquí es 3, Q3. Q3. Y el que se cancela aquí. Sí, es que aquí me equivoqué. Aquí es Q2 y el que se cancela es 3. Ajá. Entonces el despeje me quedaría Q1 igual a Q2. Aquí es Q2. Q2. Aquí me quedará, este es 1, 3. Entonces R1, 3. Y aquí 2, 3. Ahí. Y me equivoqué a la hora de pasar el término al lado derecho. Y le escribí el subíndice que no era, ¿no? Entonces es Q2 en realidad el que va aquí. Q2 es menos 3 nanocoulomb, ¿no? Otra vez, recuerden, no pongo el signo, solo la magnitud. R13, que es la distancia entre 1 y 3, son 2 centímetros. Entonces serían, aquí no es necesario hacer la conversión porque como ven, van a quedar distancia entre distancias, 2 centímetros. Y la distancia entre el 2 y el 3 son 4 centímetros. 4 centímetros al cuadrado. Ok, ¿cuánto da? 0.75 nanocoulombs. Aquí bien, si usted quiere que de una sola vez ya le quede con el prefijo, puede venir y poner, en lugar de poner por 10 a la menos 9, puede poner 3, 3.0 nanocoulombs. Y de una sola vez la respuesta le da en nanocoulombs. ¿Eso le da? Sí, Ok. Bueno. Entonces, muy bien. Aquí estamos con esto. Listo. ¿Alguna pregunta?
Lick, no había que pasarlo a metros. No, no es necesario porque le queda centímetro sobre centímetro. Si lo pasa a metro, pues la fracción va a dar lo mismo. Va a dar lo mismo. 0.02 metros entre 0.04 metros siempre es un medio. Entonces da lo mismo. Ok. Bueno, este es otro enfoque. Es un problema más corto, pues, que el anterior, ¿verdad? Pero es porque las cargas están sobre un mismo eje. ¿Sí? Ahora, un problema similar a este sería muy difícil de resolver si las cargas estuvieran en un triángulo. Muy difícil, porque cuesta bastante ya metiéndole ángulos, entonces la ecuación queda más difícil de resolver, mucho más difícil de resolver. El despeje ya no es tan sencillo como aquí. Entonces, por eso problemas como estos, siempre van a encontrar problemas donde le dicen que encontrar, por ejemplo, este está sencillo, pero hay otro donde le dice que dónde se tiene que ubicar una carga para que la fuerza neta sea cero. Entonces, en esos casos siempre se van a colocar en línea, porque es la forma más fácil de resolver las ecuaciones. De lo contrario, entonces, si hay ángulos involucrados, se vuelve prácticamente imposible una solución analítica, tendría que tener una solución numérica. Y pues ese no es el objetivo de la clase. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, nos quedamos ahí. Mañana empezamos con el nuevo tema, que es hablar sobre el campo eléctrico. Bueno, entonces nos vemos mañana. Que tengan un feliz día. Cuídense mucho. Gracias, licenciado. Bueno, Ya. gracias, Lick. Hasta luego, licenciado.